Él tomó mi lugar. Quiero también saludar a todas las personas que nos miran en las redes sociales. Dios le bendiga, estén muy pendientes, compartan estos videos con las personas que ustedes piensan que Dios ponga en el corazón, y para que ellos también se beneficien y sean tocados por la palabra de Dios. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Entonces, Él tomó mi lugar. Juan capítulo 1 versículos del 29 al 34. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio, diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oremos por esta palabra. Padre, gracias por esta palabra. Te pido en este momento que prepares la tierra de nuestros corazones para recibirla y para ponerla en práctica. Que nos transforme y llevemos tu palabra donde quiera que vamos. En el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, bueno, o si lo vieron, porque muchos no pudieron venir, pero si lo vieron por el canal de la iglesia, hablamos de la vida de Juan el Bautista. Hablamos quién era, quiénes fueron sus padres, cuál fue su misión en este mundo, cuál fue su mensaje y cómo ese mensaje nos afecta también a nosotros como la iglesia el día de hoy. Hermanos, la misión de Juan el Bautista fue doble. Por un lado, fue preparar al pueblo de Dios para la venida del Mesías. A través, ustedes saben que él llamaba a la gente al arrepentimiento y les decía: hagan obras dignas y den frutos dignos de arrepentimiento, les decía Juan. Esa era una de sus tareas. Pero por el otro lado también él tenía que avisar quién era el Cordero de Dios. Cuando se manifestara al mundo, cuando éste apareciese, él tenía que decir quién era ese Cordero de Dios. Hoy vamos a entrar en los versículos donde Jesús se manifiesta al mundo. Jesús se manifiesta al mundo como el Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Bueno, en la página web del ministerio God Question tiene una buena definición de esta palabra Mesías, que dice que la palabra Mesías viene de la palabra hebrea. Ustedes saben, la Biblia, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la palabra Mesías en hebreo se dice Mashiach, que significa ungido o elegido. Es el equivalente a la palabra griega Christos, ¿verdad? Se escribe C-H-R-I-S-T-O en griego, O-S. Pero en español se dice Cristo. Nosotros decimos Cristo como lo conocemos, ¿verdad? Y este es el nombre Jesucristo, que es igual a decir Jesús el Mesías, el ungido de Dios, o el ungido por Dios. Amén. Cuando vino a este mundo y a la tarea que Él vino. En los versículos anteriores, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, después de la visita de los fariseos al día siguiente,
Dice que Juan alzó sus ojos y vio a Jesús que venía hacia él, y cuando Juan lo vio, lleno de emoción, lleno de alegría, exclamó y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 que acabamos de leer. Ustedes se imaginan tanto tiempo ellos esperando al Mesías prometido. Imagínense la alegría de Juan cuando dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El anhelo o el anhelado Salvador había llegado a este mundo. El Mesías prometido de Dios había llegado al mundo para salvarlo. Gloria a Dios. Pero en el pensamiento judío, el Cordero, fíjense que él dice: ahí está el Cordero de Dios. La palabra Cordero. En el pensamiento judío, el Cordero era un animal empleado para los sacrificios que ellos tenían que hacer cuando ellos pecaban contra la ley de Dios. Ellos tenían que sacrificar un cordero, y entonces para que Dios los perdonara. Dios les había enseñado a su pueblo que ellos necesitaban o debían sacrificar un cordero y rociar la sangre cada vez que ellos ofendían a Dios. Pongan mucha atención, usted va a aprender hoy lo que es el corazón del Evangelio, bien explicado. La sangre era derramada para que sus pecados fuesen perdonados. En otras palabras, el cordero tomaba el lugar del ofensor y la persona quedaba en paz con Dios. Imagínense esa escena. El sacerdote estaba parado, como decir el pastor en aquella época, ¿verdad? Estaba ahí parado, y ese era su trabajo. Cada vez uno de sus trabajos, pero el trabajo era estar ahí en el templo. Cuando el pueblo entero, ellos pecaban, ellos venían trayendo las ofrendas, los animales, y esos animales eran sacrificados, la sangre era derramada, y de esa manera ellos eran perdonados delante de Dios. Sin embargo, la sangre de los corderos sacrificados no quitaba completamente el pecado, sino que lo cubría. Imagínense algo cuando usted lo cubre, ¿ok? Cuando yo, por ejemplo, tapo esto, ya usted no lo ve, pero está ahí. Y así era el problema del pecado, ¿verdad? El sacrificio del cordero, la sangre del cordero, tapaba, cubría, pero el pecado estaba allí. Pero lo cubría, y ellos se podían relacionar de esa manera con Dios, pero no perfectamente todavía, porque todavía no había sido quitado el pecado. Aquellos corderos eran solamente la imagen o el tipo o los tipos que apuntaban al hecho de que Dios algún día proveería un cordero que realmente quitaría totalmente el pecado del mundo. A lo largo de los siglos, judíos piadosos habían esperado la venida de este cordero que quitaría el pecado de una vez y para siempre, el pecado completamente de la humanidad. Ellos esperaron y esperaron y esperaron, y pasaron mucho tiempo, pero Dios tiene un plan con todo, y en el tiempo adecuado, en el tiempo de Dios, apareció Jesús, que es el que quita el pecado del mundo. Finalmente, hermanos, había llegado este cordero tan esperado, y Juan el Bautista anuncia con gran gozo y con alegría: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De repente, si nosotros como esta parte del mundo hubiésemos estado allí, el cordero, ¿dónde está el cordero? Y miraríamos a Jesús. No, nosotros vemos un hombre, no es un cordero. Pero los judíos sabían que ellos estaban esperando a ese cordero que quitaría el pecado del mundo. Ahora, es importante decir que cuando Juan el Bautista dice que quita el pecado del mundo, no se refería a que el sacrificio que hacían los animales, ¿verdad? O el sacrificio de Jesús
limpiaba el pecado de todos los pecadores en la humanidad. No significa eso, no. Se refiere a que solo los que se arrepienten de sus pecados y ponen la fe en Jesús son los que realmente son perdonados. Ahora es importante decir que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar el pecado de cualquier persona, de todas las personas en la humanidad, pero solamente es eficaz para los que se arrepienten y ponen la fe en Jesús para salvación. Mucha gente puede decir, no, Jesús murió por mí. Él murió por mí. Sí, Jesús murió por ti, pero te has arrepentido de tus pecados, has puesto la fe en Jesús y vives para Él. No, entonces todavía el sacrificio de Jesús no es válido en tu vida. Tienes que proceder y hacer eso. Ahora, por otro lado, es importante saber que Juan lo conocía, pero no lo conocía. Parece un trabalengua, ¿verdad? ¿A quién? A Jesús. Lo conocía, pero no lo conocía. ¿Cómo es esto? Bueno, en Juan capítulo 1, versículo 30 al 31 dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Este es Juan el Bautista hablando. Yo no lo conocía, fíjense, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. La mamá de Juan el Bautista, Elizabeth y María, eran parientas. No sé si usted sabía eso. Ellas eran parientas, o sea que Juan el Bautista y Jesús eran primos. Tal vez ellos, cuando niños, jugaron juntos, qué sé yo, metras, perinola, jugaron tantas cosas juntos, compartieron como familia, pero Juan el Bautista no sabía que su primo era el Mesías prometido todavía, sino hasta que el Espíritu Santo se lo revelara a él. Juan sabía que Dios lo había mandado a bautizar y a preparar el camino para la venida del Mesías, pero él todavía no sabía quién era el Mesías. Dios le dijo a Juan en el versículo 33, dice: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. En otras palabras, este es el Mesías. Cuando tú veas que el Espíritu Santo, le dijo Dios a Juan el Bautista, se posa sobre ese hombre, ese es el Mesías. Juan sabía que él sabía que estaba entre ellos. Ya había llegado al mundo, eso sí lo sabía, pero él no sabía todavía quién era. En Mateo capítulo 3, versículo 16, Juan bautiza a Jesús y Dios confirma lo que él había dicho, lo que le había dicho: al que veas que se le pose el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Mateo capítulo 3, 16 dice: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. ¿Ve? Vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Otra persona dice: en quien tengo complacencia. Entonces, de esa manera allí Juan ve quién era el Mesías. Por eso Juan el Bautista pudo decir con toda seguridad: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Porque Dios, cuando hace algo, Él te lo confirma. Cuando Él va a hacer algo, Él te lo confirma. Si Él dice una cosa, Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. Ahora, ¿cómo nos beneficia a nosotros el que Jesús haya venido al mundo? Muchos de nosotros sabemos, bueno, Jesús vino al mundo, murió por nosotros en la cruz, gracias Señor, pero ¿cómo eso nos beneficia
a nosotros. Vamos a ir hoy un poquito más profundo a entender lo que este sacrificio tan grande es para cada uno de nosotros, los creyentes y aquellos que todavía no se han entregado al Señor. La razón por la que nosotros necesitamos un Salvador, iglesia, tiene las raíces en la naturaleza de Dios y en la naturaleza del hombre. En la naturaleza de Dios, porque Dios es santo y no puede acercarse al pecado. En la naturaleza del hombre, por el contrario, es pecaminosa e inclinada hacia el mal y por eso no puede acercarse a Dios. El pecado es un obstáculo entre Dios y el hombre. Por eso entonces necesitamos hacer las paces con Dios, porque si no, estaremos totalmente perdidos. Eso nos lleva a la pregunta, a hacernos esta pregunta: ¿qué tiene que ver la santidad de Dios con sacrificar un cordero? ¿Qué tiene que ver la santidad de Dios con sacrificar un cordero? Un cordero fue lo que Dios ordenó a los israelitas sacrificar el día en que Él los sacó o los liberó de la esclavitud de Egipto. En Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 36. En el libro de Levítico capítulo 14, del 12 al 22, vemos cómo diariamente se sacrificaban corderos para el perdón de los pecados. Dios lo había estipulado de esa manera y ellos debían obedecer a Dios si querían tener realmente una relación con Él sana. Si no, entonces sufrirían también las consecuencias. Acuérdense, hermanos, que Dios escogió a ese pueblo desde la antigüedad. Lo escogió. ¿Por qué? Porque quiso. Él quiso escoger a ese pueblo. Y Dios les dio a ellos el privilegio de tener comunión con Él, algo que los demás pueblos no lo tenían. Por eso les dio leyes, les dio estatutos para que ellos las siguieran, si ellos querían realmente tener una relación con Él. Pero tenía que hacer a la manera de Dios. Ustedes saben que a veces nosotros, hoy en día, ¿qué sucede? Nosotros queremos hacer a la manera de nosotros. La gente quiere hacer, no, yo creo en Dios a mi manera. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Yo creo en Dios a mi manera, pero realmente no es a la manera de Dios. Perdón, a la manera de uno, sino a la manera de Dios. Entonces, así mismo Él aquí les estaba diciendo a ellos, tiene que ser a mi manera. Jesús tomó el lugar de esos corderos y otros animales, sacrificando su vida por los pecados. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 10, del 1 al 18, nos explica claramente que el sistema antiguo de sacrificar animales y todo eso ya había terminado. Se había sustituido por el sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz una sola vez y para siempre por el perdón de los pecados. En Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 7, fíjense muy bien lo que dice. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez cada año, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. El versículo 4 dice, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. No los quitaban, los cubrían. Esos sacrificios cubrían, como les expliqué, el pecado, pero no los quitaban. Por eso cuando vino Cristo al mundo, Él dijo a Dios, mire lo que dijo Cristo. No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Mismo Cristo hablando. Me has dado un cuerpo
para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Cristo se entregó por completo en obediencia. Él vino con una misión y la cumplió. Morir, él estaba enfocado en la cruz. Voy a morir por todos los que yo he escogido para esta salvación tan grande. Alabado sea el Señor en esta mañana. Así que, iglesia, los sacrificios de animales solo cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Solo el perfecto sacrificio de Cristo pudo quitar, pudo limpiar y pudo eliminar el pecado por completo. Gloria a Dios. Qué cosa tan tremenda y tan hermosa. Amén. Esa es la tremenda noticia. Ahora voy concluyendo. Jesús, antes de ser sacrificado en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre, ustedes saben que él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso lo dijo él en Lucas 9:22. Fíjense que él mismo dice, debe padecer mucho. Él mismo lo dijo, debe padecer mucho. En otras palabras, él sabía que era necesario que lo asesinaran. Jesús sabía exactamente lo que él iba a pasar. Fíjense la omnisciencia de Dios, porque Jesús es Dios, eso ya lo hemos visto. La omnisciencia de él. Él sabía que su sacrificio, muerte y resurrección era el plan perfecto de Dios para la salvación del mundo. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir tan terriblemente? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tan terriblemente? ¿Por qué no lo hizo de otra manera? La tortura física era parte del castigo requerido por los pecados. Era parte de eso. Se tenía que derramar la sangre por el pago de nuestros pecados y tenía que ser alguien puro, perfecto, sin pecado. Y el único que reunía esos requisitos era Jesús. Nadie podía reunir esos requisitos sino solamente Jesús. El sufrimiento de Jesús en la cruz mostró lo terrible de la naturaleza del pecado, la ira de Dios, la crueldad de la humanidad y la maldad del diablo sobre todos, sobre Jesús, sobre Él. Eso mostró el sufrimiento en ese momento. En otras palabras, todas nuestras maldades, suciedades, inmoralidades y mucho más fueron imputadas, en otras palabras, transferidas a Jesús en el momento de su muerte. Todo eso vino sobre él. Por eso él exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo el peso de la maldad y el pecado de la humanidad fue sobre él en ese momento. Y fue tan terrible. No sé si ustedes han visto la película La Pasión, para que usted vea algo más o menos cercano a lo que nuestro Señor pasó. Yo la vi una vez y nada más pude verla una sola vez. No la vi más nunca, porque es terrible. Entonces todo el pecado de la humanidad fue sobre él en ese momento. El peso del pecado fue tan grande que Dios tuvo que abandonarlo en ese momento. En ese momento Dios lo abandonó. Por eso el Señor clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Iglesia, Jesús tomó nuestro lugar. Jesús te amó tanto que tomó tu lugar. Tomó tu lugar completamente en la cruz. Porque
aunque los que necesitábamos estar en esa cruz éramos nosotros. Pero Él tomó nuestro lugar por amor, por puro amor. Pero este sacrificio solamente es válido en la vida de las personas que se arrepienten y ponen la fe en Jesús para salvación. Esa es la única manera de llegar al cielo. Es la única manera de tener paz con Dios. Jesús es el único que te puede reconciliar con el Padre. Solamente Jesús. Nada más ni nadie más te puede reconciliar con Jesús. Finalizo con lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 en adelante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor nos ama y por eso Él vino a este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso somos nosotros. Pido a Dios en oración, de verdad, que podamos comprender a profundidad el sacrificio de Jesucristo en la cruz, lo que Él hizo en nosotros. Estuviéramos estudiando toda la vida, se escribirían libros y libros y libros, y todavía nosotros no pudiéramos entender la profundidad, el misterio del sacrificio de Jesucristo, un misterio que ha sido revelado. Todos aquellos que ponen la fe en Jesucristo como Salvador no enfrentarán la condenación eterna. El Señor dice en Romanos capítulo 1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entramos en paz con Dios. La ira de Dios no es como la ira del ser humano. La ira de Dios es una ira santa. Es su naturaleza, es su atributo más alto. Por toda la Biblia podemos ver la santidad de Dios. Pero Él mismo escogió relacionarse con hombres y mujeres pecadores como nosotros. Por eso vino Jesús. Por eso murió en la cruz por ti. Por eso derramó su sangre en la cruz, para darte vida eterna y para llevarte con Él. Pero ya hemos leído que todo aquel que lo rechaza ya ha sido condenado, porque no ha creído en el único Hijo de Dios, en el único sacrificio eterno y para siempre.